Señor Dios mío, en este tiempo, Padre, para enfrentar al enemigo, Señor Dios mío. Padre, gracias porque tú nos hablas por segundo, Dios mío. Cada momento nos estás hablando, y en esta noche, Padre, Dios mío, Dios del cielo, usa a tu siervo como si fuese el último culto. Toma sus labios, Dios mío, toma todo su ser, Dios mío, que él pueda hablar, Padre Santo, Dios mío, palabras proféticas en esta noche, profesando tu fe, Dios maravilloso, que ha depositado en cada siervo en este lugar. Úsalo, Dios mío, tómalo, Dios mío, de la coronilla hasta la planta de sus pies, Padre, que él hable, Señor, los misterios que tú has puesto, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Dios mío, usa tu vida, tu siervo. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta noche, ¿verdad?, por su amor y su misericordia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, hermano. Gloria a Dios. Capítulo 6, en el versículo 8, hermano, de Segunda de Reyes. Eliseo y los sirios tiene como título esta palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderle. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió el varón que servía, y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y carro de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hiera con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén a la palabra. Tome asiento, hermanos. Aleluya. Qué palabra maravillosa, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Donde vemos, ¿verdad?, esta gran historia, hermanos, que aconteció en aquellos años, ¿verdad?, cuando el profeta Eliseo caminaba sobre la tierra.
Aleluya, pero un hombre muy usado por Dios, el cual, dicho sea de paso, como decía el varón de Dios anoche, fue sustituto de Elías. No porque Elías haya desobedecido, sino porque Dios lo llevó a su presencia. Aleluya. Y dice la palabra que antes que Elías fuese quitado, hermanos, antes que Dios lo lleve a su presencia, él le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que haga? Y Eliseo le dijo: Señor, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Qué tremendo, aleluya. Qué gran petición, ¿verdad? ¿Cuánto quizá habrían pedido? Señor, dame dinero, dame un auto, dame una camioneta, dame una casa, dame bienestar. Pero él le dijo: Señor, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y dice la palabra, hermano, que este hombre, ¿verdad? Después que Elías fue arrebatado, porque usted sabía, ¿verdad?, que Elías no vio muerte. Elías fue levantado, según la palabra, en un carro de fuego, en un torbellino de fuego. Bendito sea el Señor. Fue levantado al cielo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Tipo semejante que le va a pasar a la iglesia de Cristo muy en breve. Bendito sea el Señor. Sino que la palabra dice que en una nube nos iremos de este lugar. Bendito Dios, aleluya. Pero ojo, hermano, que van a ir aquellos que estén envueltos en fuego del Espíritu Santo. Aquellos que estén en el torbellino de Dios van a ser arrebatados de este mundo muy pronto al sonar de las trompetas. Aleluya. Bendito Dios. Y dice la palabra, hermano, que tenía, ¿verdad?, guerra el rey de Israel con el rey de Siria. El hermano estuvo compartiendo también, ¿verdad?, una batalla de los sirios con Israel. Porque Siria, hermano, es uno de los enemigos que siempre tuvo el pueblo de Dios. Bendito sea el Cristo, la gloria. Era un enemigo muy peligroso, era un enemigo muy fuerte. Aleluya, que si el pueblo se descuidaba, era destruido, era derrotado por este ejército numeroso y poderoso. Aleluya. Bendito Dios. Y dice la palabra que eran el rey, ¿verdad, hermano?, y todos sus aliados eran gente muy estratega en la guerra, que tenían buenas estrategias para luchar contra Israel. Pero en esta oportunidad de nada les sirvió las estrategias que ellos tenían. Porque cuando ellos planeaban algo, ¿verdad, hermano?, en sus cámaras secretas, Dios les revelaba a su siervo que estaba en el pueblo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y yo sé, hermano, que Dios lo está haciendo en este tiempo. Cuando el diablo está planeando cómo va a destruir la obra, Dios está revelando a la iglesia. Cuando el enemigo dice: vamos a atacar en esta área, bendito Dios, vamos a atacar al obrero, vamos a atacar a los que están ayudando. Bendito Dios, la palabra viene por revelación a cualquiera de los que están acá sentados, y el enemigo es derrotado por parte de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso la importancia, hermano, de buscar de Dios. Por eso la importancia en este tiempo de la unión en la iglesia. Aleluya. Porque mire, hermano, el rey de Israel en aquel tiempo, a pesar de que era el rey, pero él estaba sujeto al hombre de Dios. Aleluya. En obediencia, él buscaba la revelación de Dios por parte del profeta. Aleluya. Y dice la palabra, hermano, que estaba en verdad el rey planeando cómo atacar. Y dijo: en esta ocasión lo vamos a sorprender por un camino. Vamos a hacer una emboscada. Cuando el ejército de Israel esté pasando, le vamos a llegar y los vamos a destruir. Pero Dios le habló al profeta y le dijo: mira, mi siervo, que ahí el enemigo está planeando contra mi pueblo. Bendito Dios. Y el rey, y Eliseo mandó a decirle al rey: no vayan por acá.
Y repetidas veces dice que cada vez que el rey planeaba, ¿verdad? El enemigo planeaba contra el pueblo de Dios, venía revelación de parte de Dios al profeta. Le decía: por acá no, vayan por este camino. Ahora, querida iglesia, querido hermano, quizá habrá caminos que a nosotros nos van a parecer rectos, nos van a parecer derechos, pero su fin, dice la palabra, que son caminos de muerte. Aleluya. Muchas veces quizá nosotros vamos a decir: pero ¿cómo es posible si a mí me parece que esto es más fácil? Aleluya. Aleluya. Esto quiere decir, hermano, que nosotros no debemos, según nuestro entendimiento, caminar en el camino de Dios. Esto no es según yo entiendo. Esto no es según a mí me parece que no es así, sino es como Dios dirige, hermano, a su pueblo. Mire, si el rey de Israel, hermano, no hacía caso, ellos iban a caer en batalla en los caminos donde había trampa del enemigo. Pero se dejaron guiar por Dios. Se dejaron guiar, hermano, por Dios, para que Él guíe por dónde tenían que ir, por dónde tenían que moverse, qué es lo que tenían que hacer. Entonces, hermano, el adversario comenzó a confundirse. Aleluya. Los generales de Siria comenzaron a confundirse y a preguntarse: pero ¿qué está pasando con las estrategias? Aleluya. Y dice la palabra que varias veces, ¿verdad?, falló la estrategia del rey de Siria. Y él reunió, ¿verdad?, a su gente y dijo: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso hay un traidor acá adentro? ¿Acaso alguien de los que están acá, aleluya, en mi círculo, pertenece al rey de Israel? Aleluya. Porque él decía: cada vez que planeamos algo, el rey de Israel se entera y no cae en la trampa. ¿Quién es el que está traicionando, verdad? Él se empezó a preguntar: ¿quién es el que está, aleluya, hablando lo que no tiene que hablar? Pero la palabra de Dios dice que ahí había un hombre y le dijo: no, rey, no es eso. No es que hemos traicionado tu confianza. Es que allá en Israel está el profeta Eliseo, y todo lo que tú hablas acá en tu cámara secreta, Dios lo revela a él. Qué tremendo, hermano. Mire, este hombre Eliseo no solamente era conocido por el pueblo de Israel, sino que los enemigos lo conocían. Sabían qué calidad de hombre era este varón de Dios. Aleluya. Por eso nosotros debemos ser conocidos en la iglesia, y también el mundo debe conocer qué calidad de hombre de Dios somos. Aleluya. Bendito sea el Cristo, la gloria. Acá la iglesia debe conocer, y también Satanás debe conocer qué clase de hombre de Dios somos. Aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria. Bendito Dios. Porque el mundo espiritual nos conoce, hermanos. El mundo espiritual nos conoce. El diablo sabe si yo me guardo para Dios o no. El diablo conoce si lo que yo hablo acá, yo lo vivo en mi vida. Aleluya. Satanás sabe que si yo, alabado Dios, hablo una cosa, pero vivo otro, él lo sabe también. Aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria. Por eso hay muchas veces los fracasos, hermanos, en los ministros, ¿verdad? Aleluya, porque el enemigo los conoce y muchas veces hablan cosas que ellos no están viviendo. Bendito Dios. Y ahí el diablo dice: pero si este está hablando barbaridad, y por tanto es más fácil para el enemigo, bendito Dios, hacerlo caer en la trampa. Porque Dios no va a hablar a los impíos, hermanos. Dios no va a hablar a gente impía. Dios va a hablar a sus hijos. Dios va a hablar a gente que estén en su presencia. A hombres y mujeres que oran día y noche, Dios le va a hablar. Pero gente que no ora jamás y viene diciendo: hermano, Dios me reveló. Mentira de Satanás. Dios no te ha revelado nada, porque Dios revela los secretos al hombre. Aleluya.
Santo Dios. Por eso hay tantos hermanos mentirosos en este tiempo, ¿verdad? Hablando profecía y diciendo: Dios me reveló esto, Dios me reveló este otro. Nunca oran, nunca ayunan, nunca apartan un día para Dios. ¿Y cómo es que Dios le habla? Aleluya. Pero hombres y mujeres que están en la presencia de Dios, hermanos, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Bendito Dios, y no malentienda, hermano. Dios no nos va a hablar con voz audible porque vamos a caer muertos, pero Dios nos va a hablar por su palabra. Dios nos va a hablar a través del Espíritu Santo, por medio de un sentir en nuestro corazón. Porque hay muchos sinvergüenzas diciendo: Dios me habló, escuché la voz de Dios, Dios me habló audiblemente. No, hermano querido, vamos a caer muertos si Dios nos habla con su voz tronante. Aleluya. Dice la palabra que cuando Él habló cara a cara con Moisés en el monte Sinaí, el monte humeaba, el monte se quemaba, se escuchaba trueno, relámpago donde Dios hablaba, y el pueblo no se podía acercar al pie del monte. ¡Qué tremendo! El pueblo, ni siquiera los animales podían acercarse al pie de la montaña porque caían muertos por la voz de Dios. Santo Jesús. Por eso tengamos cuidado si por ahí viene una voz y nos habla al oído, ¿verdad? Tengamos cuidado porque hay alguien que imita lo de Dios, y eso es Satanás, el diablo. Y muchas veces el enemigo va a hablar media verdad, porque una mentira, para que se crea, tiene que tener algo de verdad. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Dios siempre nos habla por su palabra. Y Dios, cuando nos habla algo, nos hace sentir algo. Siempre hay base bíblica. Siempre hay una base bíblica cuando Dios nos hace sentir algo. Porque Él no se sale de su palabra, hermanos. Aleluya. Si hay algo que aún usted está escuchando y no está en la palabra, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. Aleluya. Porque no hay un tercero. Santo Dios. Pero si el sentir de usted tiene base bíblica, ore y Dios lo va a hacer. Siga orando, que Dios va a seguir haciendo. Alabado Dios. Aleluya. Mire la palabra. Santo Dios. Dice que el corazón del rey de Siria se turbó. El hombre se empezó a sentir inquieto y empezó a preguntarse: ¿qué está pasando acá? Y yo sé que el enemigo está inquieto en este tiempo, en este lugar. Yo sé que Satanás está inquieto con este lugar. Pero ¿qué está pasando con ese grupo? Pero ¿qué está pasando con ese templo pequeño allá en Miraflores? ¿Qué está pasando ahí con ese grupo de hermanos que muchas veces ni siquiera tienen combustible para llegar al templo? Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí, que los planes están fracasando? Y marama sama calla. Porque esto no es cuestión de dinero. Esto no es cuestión de posición económica. Esto es cuestión de Dios. Aleluya. Esto es cuestión de que la iglesia se está metiendo con Dios, que la iglesia se está metiendo en los secretos con Dios. Aleluya. Santo Dios. Y yo sé que el enemigo va a contraatacar, hermanos. Queridas hermanas del círculo, el enemigo va a contraatacar. Va a haber oferta, va a haber momentos difíciles, pero confíen en Dios. Ay, Shakita Rabasama. Bendito sea el Señor. Yo doy gracias por estas hermanas, hermanos. Y yo no quiero elogiar a nadie porque la gloria es para Dios. Pero yo doy gracias por estas mujeres que Dios tiene en este lugar. Aleluya, que están clamando, que están orando. Alabado Dios. Y Dios va a revelar cosas. Y Dios lo está haciendo, hermano. Y Dios lo está haciendo. Ay, Shakita Raba.
Bendito sea el Cristo, la gloria. Como yo le dije tiempo atrás, quizá va a haber cosas que a mí me van a pasar, quizá va a haber cosas que yo no voy a ver, pero usted lo verá. Dios le mostrará a usted, Dios le va a mostrar a una hermana. Bendito sea el Cristo, la gloria, porque esto es el cuerpo de Cristo y cada miembro es importante. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios va a hacer cosas grandes, hermanos. Dios va a seguir manifestando cosas. Y va a haber dos opciones. Aleluya. O se van a arrepentir o se van a ir. Aleluya, porque con Dios no se juega. Porque donde hay poder de Dios, Satanás, aleluya, tiene solamente dos opciones: o se arrepiente o se va. Quita y saca llama. Santo sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Oh santo Dios. Aleluya, porque el enemigo es cobarde, hermanos. Los demonios son cobardes. Mientras el pueblo no descubre, mientras la iglesia duerme, Satanás puede subir al altar, puede predicar, puede cantar, pero donde hay una iglesia despierta, Satanás está fuera. Shira basala bacaya. Oh, aleluya. Y cuando el enemigo ve que es descubierto, huye, hermanos. Aleluya. Santo Dios. Y si ese demonio está operando en una persona y esa persona no se arrepiente, va a huir junto con su amo. Aleluya. Santo Dios, pero Dios siempre da oportunidad. Dios siempre le habla con oportunidad al hombre y a la mujer. Aleluya. Y mire, entonces el rey dijo: bueno, vayan, vean dónde está ese Eliseo, vean dónde está. Y cuando le dijeron está allá, el rey dijo: vaya al ejército. Qué tremendo, hermanos. Vayan gente de a caballo, vayan carros y vaya un ejército a pie y pongan sitio a la ciudad. Mire la importancia de un hombre de Dios. Mire la importancia de una mujer de Dios. Hermanos queridos, el enemigo no va a enviar un demonio contra nuestras vidas, contra usted. Cuando el enemigo se moviliza contra alguien, va a enviar legiones, va a enviar ejército de demonios. ¿Sabe por qué? Porque él sabe el poder de Dios que se mueve en un hijo o una hija de Dios que busca de él. Muchas veces nosotros no conocemos el poder que Dios nos da. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta el poder que Dios nos ha entregado, pero el diablo lo sabe. El diablo conoce el poder de Dios que hay. Y el diablo sabía el poder de Dios que había en Eliseo y envió un ejército, hermano, muy bien armado para prender a un hombre. Qué tremendo. A un hombre, hermanos, cuando pudo haber enviado 1 o 2 soldados por un hombre. Pero él sabía que no era un hombre común, que quizá Eliseo no era un hombre de empuñar espada para pelear las batallas, pero sí era un hombre, hermano, que estaba en la presencia de Dios. Y el enemigo sabía que él no estaba solo. Amansa Kima. Él sabía que no estaba solo. A la siguiente mañana se levanta su criado, o sea, su sirviente, y miró y vio el ejército, hermano, rodeando la ciudad. Usted imagínese, hermano, para que un ejército, hermano, sitie una ciudad, no van a ser 100 ni 200, tienen que ser miles. La ciudad estaba sitiada, hermanos. Y él dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer, Señor mío? Ellos vinieron por ti, vinieron por nosotros, vinieron por la ciudad. Y Eliseo lo miró y le dijo: no te preocupes, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y malaba samaraba canda. Que lo escuchen los brujos, hermanos, los hechiceros. Más son los que están con nosotros, más fuertes son los que están con nosotros
Y no hablo del pastor ni de los hermanos evangelistas, hablo de Dios y su ejército. Más fuertes son los que están con nosotros, Sundarabakanda, que los que están con ellos. Y el criado quizá empezó a mirar para todos lados y había un pequeño ejército que guardaba la ciudad. Había un pequeño guardia que estaba en una calle, en otra, y él habrá pensado, pero ¿dónde están? ¿Dónde están los que son más? Y Eliseo dijo: Dios, ábrele los ojos. Ábrele los ojos espirituales para que él vea. Porque muchas veces nosotros como seres humanos, cuando llega el momento difícil, no podemos ver más allá que esas puertas. No podemos encontrar la salida, no sabemos qué hacer. Y yo creo que el criado de Eliseo estaba de esa condición, no supo qué hacer. Él vio la muerte que estaba llegando. Pero Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos. Y cuando Dios le abrió los ojos espirituales, dice que él vio sobre el monte Cuando la Biblia se refiere a montes, son a montañas, zonas, hermano, montañosas. Dice que él vio sobre los montes, hermano, gente de a caballo, carros de fuego. Eran los ángeles de Dios, era el ejército celestial que estaban listos para la orden de su siervo, que estaban preparados cuando Eliseo dio la orden. Y Ramán Saquí Maraba. Y sabe que ese ejército sigue disponible para la iglesia. Ese ejército sigue disponible para usted, para mí, en los momentos difíciles. Cuando el enemigo rodea, el ejército está. Muchas veces nosotros no lo sabemos, pero ellos ahí están. Y ellos no van a pelear siempre y cuando usted no les hable. Usted diga: Señor, necesito la ayuda de tus ángeles. Y dice la palabra que el criado vio, hermano, sobre los montes los carros de fuego, hombres de a caballo con espada en fuego, espadas encendidas. Qué tremendo, aleluya. Y ese ejército está del parte de la iglesia. Así los demonios sean miles, así los brujos sean cientos, pero hay un ejército celestial, aleluya, que está operando en esta hora y que está rodeando este lugar y que rodea nuestros hogares, que rodea tu casa, aleluya. Santo Dios. Ay, salabacay, saquitaraba. ¿Cuántas veces el enemigo habrá dicho: pero qué pasa? ¿Cuántas veces los brujos dijeron: qué pasa? Le mando espíritu para destruirlo. Hago hechicería, hago brujería contra este, contra el otro, pero no pasa nada. Es que hay una barrera de ángeles. Dice la palabra, el Salmo, hermano, aleluya, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los temen y los defiende. El pastor Salomón Vicente cuenta un testimonio y dice que en un tiempo lo llamaron a él a orar por un hombre que estaba endemoniado, y él envía a unos hermanos antes de ir, y después él va y él habló y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás en esta situación? Y él le confiesa, le dijo: mire, pastor, yo era uno de los hechiceros que intenté matarlo, que una de mis misiones fue matarlo a usted en su hogar. Y él le pregunta: ¿cuántas veces lo intentaste? Varias veces. Una noche llegué hasta tu hogar para matarte, aleluya. Y él le dijo: ¿por qué no lo hiciste? Dice: porque cuando yo llegué había 4 hombres parados en las 4 esquinas de tu casa con espadas. Eran 4 hombres de blanco, y alrededor de tu casa había un muro impenetrable. Había una fuerza impenetrable que yo no podía entrar. Y esos hombres me miraban con unos ojos de fuego y tenían su espada lista para cortarme la cabeza si me acercaba. Ay, Saquita Lava Sama. Eso están, hermano, con la iglesia. Esos hombres son los ángeles de Jehová
Es el ejército de Dios Todopoderoso que está alrededor de los que temen la palabra de Dios. Y Ramás aquí talaba. Y él dijo, y ahí entendí que el Dios que tú sirves es más poderoso que el que yo estaba sirviendo. Qué tremendo, aleluya. Oh, alabado sea el Cristo de la gloria. Por eso no tema, iglesia. No tema, querido joven, jovencita. No tema, matrimonio en Cristo, aleluya. Que más son los que están con nosotros que lo que está con el mundo, que lo que están con los brujos, con los hechiceros, con los curanderos y con cualquier pactero del diablo, aleluya. Santo Dios, aleluya. Y yo sé, hermano, que mientras nosotros entremos en estas oraciones, gente que venga con mala intención se van a manifestar al entrar por las puertas de este templo, hermano. Ay, Salamakaya. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en aquel Dios, hermanos. Yo creo en aquel Dios, aleluya, del apóstol Pablo, que cuando aquella mujer con espíritu de pitonisa lo seguía por día profetizando. Mire, profetizando, hermano. Y profetizaba y decía, estos hombres son siervos del Dios viviente, a ellos escúchenlo. Profetizaba una verdad, pero tenía un espíritu del diablo. Hasta un día se cansó el apóstol Pablo y se dio vuelta, le dijo, en el nombre de Jesús, espíritu del diablo, suelta a esa mujer. Qué tremendo, aleluya. Por eso no toda profecía es de Dios. No todo un profeta viene de parte de Dios, aleluya. Aunque hable de Dios, no es de Dios. Aleluya. Por eso es importante los discernimientos, hermanos. Por eso es importante, iglesia, buscar de Dios, para que Él nos muestre qué es lo de Él y qué es lo que viene escondido por detrás. Porque en este tiempo, hermano, hay más brujos predicando que siervos de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, el profeta Samuel le dijo a Saúl que la desobediencia, la arrogancia y todas esas cosas es semejante al pecado de hechicería. ¿Cuántos hechiceros hay en la iglesia en este tiempo, hermanos? Gente rebelde, desobedientes. La palabra de Dios los trata de hechiceros, hermano. Y los hechiceros no tienen que subir a este lugar. Amanama Samarabacanda. Cuidemos este lugar, iglesia. Cuidemos este lugar. Quizá alguien va a subir, pero Dios va a revelar. Quizá por un tiempo van a subir, pero se van a manifestar. Aleluya. Y si usted, hermano, está viendo, sintiendo algo que yo no lo estoy viendo, acérquese y dígame, hermano Luis, me parece que hay algo que se está moviendo extraño en este lugar, y vamos a orar y vamos a clamar y el diablo va a retroceder. Aleluya. Porque así debemos trabajar, hermanos. Porque hay cuantos sinvergüenza que dicen, no, usted cállese la boca, si Dios revela me va a revelar a mí. No, Dios va a revelar a quien a Él se le plazca. Porque ¿quién soy yo que solamente me tiene que revelar a mí las cosas, hermano? Dios va a revelar a un niño, a un anciano. Dios va a revelar a quien Él quiera revelar las cosas. Aleluya, póngase de pie, hermano, vamos a orar. Aleluya, santo Dios. Santo sea el Cristo de la gloria. Dios va a dar victoria, iglesia. Y Dios está dando victoria. Dios va a seguir rompiendo las cadenas del diablo. Santo Jesús. Aleluya. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Dios. Gracias, Cristo de la